Buenos días a todos. Me llamo Pedro Juanes, soy asesor de alcaldía en proyectos europeos. Y nada, vamos a ver las autoevaluaciones de la orden 1030 y la 1031, que lo que hacen es configurar un marco de gestión a todo lo que hemos visto. ¿Vale? A ver, vamos a ver que esto va como... Volvemos a la estructura del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Hay 4 ejes transversales, que ya los hemos visto, que se descomponen en 10 políticas palanca, que dan lugar a 30 componentes y que se articulan en 212 medidas, 110 inversiones y 102 reformas. Las reformas, como dijo mi compañero Juan Carlos, son medidas organizativas y legales. Y al final hay 416 hitos y objetivos, que es lo que tenemos que cumplir. ¿Qué es un hito y un objetivo? Un hito y un objetivo son metas a alcanzar en momentos determinados del tiempo, ¿vale? Permiten verificar que las medidas, los proyectos, los subproyectos, las líneas de acción, ¿vale?, logran la finalidad y los resultados para los cuales se definieron por parte de la Unión Europea y por parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Para cumplir su función, los hitos y los objetivos tienen asociados una serie de indicadores, que pueden ser cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos van relacionados con los hitos y los cuantitativos con los objetivos. Y nos miden el progreso y determinan el cumplimiento de todo el plan, relacionado con cada uno de los componentes, ¿vale? Como también veíamos con Juan Carlos, hay distintos tipos de hitos y objetivos. Tenemos unos hitos y objetivos de primer nivel, que son los CID, 412 en total, ¿vale?, que lo que hacen es que controlan el plan por parte de la Comisión Europea. Sirven para, una vez cumplidos, para realizar los desembolsos parciales del presupuesto del plan, ¿vale?, y se asocian siempre a medidas. Después tenemos los hitos y objetivos de segundo nivel o de seguimiento del plan, y son hitos que lo que hacen es monitorizar el cumplimiento de los anteriores, y también, al igual que los anteriores, están relacionados con medidas. Y por último están los hitos y objetivos de gestión, que son los de tercer nivel y que hacen referencia a la gestión y el seguimiento interno por parte a nivel de proyecto, subproyecto y de línea de actuación. El mecanismo de recuperación y resiliencia es un instrumento, por lo tanto, basado en resultados, ¿vale? Y esos resultados se miden a través del cumplimiento de esos hitos y objetivos. Y para poder llegar a esos resultados, lo que se propone desde la 1030 y la 1031 es un modelo de gestión concreto, ¿vale? Es un modelo de gestión basado en un sistema de gestión directa, un modelo de gestión orientado a resultados, con un compromiso formalizado desde el principio en los hitos y objetivos CID, con una participación de absolutamente todas las entidades de la Administración Pública, Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, con unos requerimientos específicos y con una necesidad de adaptar el cuerpo normativo, por eso existen las inversiones de las cuales hablamos también, y con un modelo de control. Y para llevar a cabo ese modelo de gestión, lo primero que tiene que hacer la entidad local, en nuestro caso el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma o la Administración General del Estado, es mirarse el ombligo, ¿vale? Y mirarse el ombligo se hace a través de lo que se denominan autoevaluaciones, que es lo que proponen en la 1030. Es decir, mirar cómo estamos para saber hacia dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer para llegar a ese objetivo, ¿vale? En la autoevaluación del procedimiento administrativo, lo que se intenta es lograr un modelo de gestión fundamentado en criterios homogéneos, con criterios únicos. La acreditación del cumplimiento de aspectos esenciales y estimación del riesgo, acreditar siempre el cumplimiento de hitos y objetivos conforme a lo establecido en los hitos y objetivos CID y en los OA, en los de primer y segundo nivel. Y después, dejarme que lo vea porque falta un poquito. Y hacer un informe de gestión que logre un marco de riesgo bajo como valor de cumplimiento del plan. Vamos a ver si ya recuperamos. Vale. Por eso aparece la orden 1030-2021, de 29 de septiembre. Nace junto a la 1031, ¿vale? Son
hermanas gemelas, y en la 1030 lo que se hace es que se configura el sistema de gestión del plan, ¿vale? ¿Cuál es su objeto? Su objeto es determinar el sistema de gestión del plan orientado a definir, planificar, ejecutar, seguir y controlar proyectos y subproyectos dentro del mismo. ¿Y a quién se aplica? Como decíamos antes, se aplica, pues un modelo común de gestión, a todo el sector público, independientemente del nivel, ¿vale? Y además determina algo importantísimo, que las administraciones públicas deben de adoptar múltiples medidas para la tramitación eficaz de las solicitudes de desembolso a los servicios de la Comisión Europea, entre ellas adaptar los procedimientos de gestión, importantísimo, adaptar el modelo de control, importantísimo, y configurar y desarrollar un sistema de gestión único, que es el famoso COFI. Para ello se basa y hace mención en 7 principios esenciales o principios especiales, que son todos ellos de obligado cumplimiento. Lo primero es el concepto de hito y objetivo. Aquí lo define claramente. Habla también de etiquetado verde y digital. Habla del principio del DNSH. Habla de la necesidad de reforzar los mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Habla de la compatibilidad del régimen de ayudas del Estado y de la prevención de la doble financiación. Habla, importante, de la identificación del perceptor final del fondo, independientemente de que sea como beneficiario de las ayudas o como adjudicatario de un contrato o subcontratista. Y habla también de la necesidad de la comunicación, ¿vale? Define cada uno de estos principios especiales, concepto de hito objetivo. Vamos a señalar que, como hemos estado hablando en las 2 ponencias anteriores, son metas a alcanzar en momentos determinados del tiempo y permiten verificar que las medidas logran la finalidad o los resultados para los cuales se definieron, ¿vale? Y para cumplir su función tienen que estar asociados a indicadores cualitativos o cuantitativos que miden su progreso y determinan su cumplimiento. Hay en la autoevaluación una serie de anexos. Esos anexos hay que hacerlos por parte del ayuntamiento, los organismos autónomos o las empresas municipales, y tenemos que ver si dan valores inferiores, estamos incumpliendo con lo marcado desde el plan y por lo tanto tenemos que aplicar medidas correctoras. Hablamos también de etiquetado verde y digital, ¿vale? El reglamento de la Unión Europea, el 241/2021, habla de que existen unos porcentajes mínimos de gasto que se deben de cumplir dentro del plan, y están relacionados con un 37% vinculados a la transición ecológica y un 20% vinculados a la transformación digital. Y para facilitar el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de este compromiso, el sistema de información ya incorpora unas tablas en las cuales, por componente medida, te indica de manera clara y expresa el grado de cumplimiento en porcentaje, o el 0, o el 40, o el 100%, ¿vale? También viene un anexo vinculado, valores inferiores con respecto a la autoevaluación, incumplimiento y adopción de medidas correctoras. Lo que digo yo, hay que pensar, cambia el paradigma, ¿vale? Hay que empezar a pensar en verde binario. También tenemos el análisis de riesgo en el medio ambiente, que es el principio del DNSH, que mi compañera Nieves después desarrollará, ¿vale? Con su anexo también. Valores inferiores, esto es un mantra. Valores inferiores, incumplimiento, medidas correctoras. Lo que tiende el plan es a crear un modelo de gestión único, ¿vale? Que funcione en relación a un objetivo, que es la medida, que es el cumplimiento de una serie de hitos y de indicadores, ¿vale? Y si no cumplimos esos hitos e indicadores, no se produce el desembolso, ¿vale? Y para eso tenemos que adaptar nuestro mecanismo de gestión interna, porque nuestro mecanismo de gestión interna hasta ahora no ha estado vinculado a ese objetivo. Después hablamos también otro de los principios especiales o fundamentales, son los mecanismos de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Habla de la obligatoriedad de definir un plan de medidas antifraude. Toda entidad decisora o ejecutora que participe en la ejecución de las medidas del plan deberá disponer de un plan de medidas antifraude que deberá contener requerimientos que debe cumplir y actuaciones ante un posible fraude. Y lleva su anexo correspondiente
y un anexo a mayores con una serie de orientaciones de medida y lo mismo, incumplimiento lleva consigo medidas correctoras. Lo veremos después con los compañeros que vienen en la siguiente intervención. Otro principio, compatibilidad y prevención de doble financiación. La prohibición de la doble financiación como principio general aplicable a las subvenciones. En ningún caso no podrán ser financiados dos veces por el presupuesto los mismos gastos, ¿vale? Es decir, podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión Europea siempre que no cubra el mismo gasto. Lo mismo, un cuestionario de autoevaluación, un anexo con unas referencias orientativas y el incumplimiento tiene que llevar por parte del ayuntamiento, en nuestro caso, a la aplicación de medidas correctoras. Identificación del perceptor final de fondos. Se dispone del contenido mínimo que deberá incluir las entidades decisoras y ejecutoras, tanto las convocatorias de las ayudas previstas en el plan como los procedimientos de licitación. Y el mismo mantra, cuestionario de evaluación, orientación de medidas, incumplimiento, adopción de medidas correctoras. Y por último, el último principio habla de la comunicación y de la necesidad y la obligación por parte del beneficiario, ¿vale?, de incluir en absolutamente todo lo que hace actuaciones de comunicación y la obligación del Estado miembro para garantizar el suministro de información, web única, etc. Al final, ¿para qué sirven las autoevaluaciones 1030? Sirven, como digo yo, para cometer un sincericidio, ¿vale? Es decir, conocer hasta dónde llegamos desde la óptica del qué nos piden. Y sirven para, después de cometer ese sincericidio, ¿vale?, para determinar un modelo de gestión propio conforme al que nos piden. Sirve para que determinemos controles y medidas atenuantes en relación a los posibles incumplimientos que podamos estar detectando con esa autoevaluación. Sirven para establecer o aplicar una estrategia que, como lo hemos visto en las ponencias anteriores, por parte del ayuntamiento ya están bien marcadas, ¿vale? Sirve para implantar un modelo de gestión nuevo, vinculado a la consecución y a la ejecución de los proyectos vinculados a esos hitos y objetivos, a ese cumplimiento de los hitos y objetivos. Y sirve también, por supuesto, para hacer un seguimiento de mejora continua. Ejemplo operativo. Tenemos un anexo 2, ¿vale?, que es de obligado cumplimiento por lo menos una vez al año, una para el ayuntamiento y una para cada uno de los organismos autónomos y empresas municipales. Y es un cuestionario, como veis, que lo tenéis aquí abajo, ¿vale?, en su parte principal, en los aspectos esenciales, determinado para facilitar esa autoevaluación, cometer ese sincericidio, ¿no?, del procedimiento que el ayuntamiento va a aplicar, ¿vale?, en relación al adecuado cumplimiento de los principios establecidos, ¿vale? Por ejemplo, una pregunta: ¿considera que tiene cubierta la función de control de gestión y auditoría interna? ¿Aplica procedimientos para el seguimiento de hitos, objetivos y proyectos? En sus procesos de toma de decisiones, ¿evalúa de forma sistemática los principios de impactos medioambientales, del etiquetado digital y verde, del conflicto de intereses, de prevención de doble financiación, de régimen de ayuda, ¿vale? Todo esto, al final, lo que hace es que saca una puntuación, ¿vale? Esa puntuación está ponderada y esa ponderación al final da un resultado por un sumatorio y dice que tenemos un riesgo bajo si el total que da esa autoevaluación es mayor o igual a 90, que tenemos un riesgo medio si el total final es mayor o igual a 80. Cuando existe un riesgo medio, ya el ayuntamiento, en nuestro caso, tiene que comenzar a tomar medidas a medio plazo, porque si no vamos a tener problemas en la ejecución. Y si tiene un riesgo alto, que son los menores de 80, el ayuntamiento tiene que ponerse las pilas desde el minuto cero. ¿Qué más obligaciones habla la 1030? Registrar en el sistema informático la comprobación de que los proyectos que integran las medidas del plan cumplen con los criterios establecidos, validar, esto no nos toca, la desagregación de los hitos y objetivos críticos y no críticos de los proyectos y subproyectos si se da la
las circunstancias de que tienen que ser divididos, firmar el certificado de cumplimiento una vez registrado en el sistema informático el cumplimiento de un hito y un objetivo, y elaborar un informe de gestión a partir de la información contenida en el sistema, siendo responsable de la información que consta en el mismo de la ejecución del plan que se le haya asignado a cada entidad. Y ahora empezamos por la orden 1031, ¿vale? Con la 1030 lo que hacen es configurar el paradigma de ese modelo de gestión, y ahora lo que hace la 1031 es aterrizarlo y decir, aparte de toda esa autoevaluación y de que tenéis que tener en cuenta todos esos principios esenciales, ¿vale? Tenéis que empezar a pensar que hay que hacer cargas de ficheros y que tiene que contener esta información en la aplicación COFI, ¿vale? Entonces, como decíamos, el MRR se configura como un instrumento en el que los pagos por parte de la Comisión, volvemos a repetir, se realizan por el cumplimiento de hitos y objetivos, y es preciso, además, que no solo la información contable, como ha venido siendo normal hasta ahora sobre los gastos que se incurren en la ejecución, sean informados, sino que debemos disponer en esa aplicación de trasladar la información de la consecución y el cumplimiento de los correspondientes hitos objetivos. Y ahí cambia el paradigma, ¿vale? El sistema de información de gestión y seguimiento facilitará a las entidades públicas ejecutoras 3 vías para incorporar esta información. 1. Podremos cargar a través de ficheros sobre COFI, ¿vale? Extraer de nuestros sistemas de información, nuestro sistema contable, nuestro sistema de gestión, toda esa información y cargarla a través de procesos batch. Podemos utilizar servicios electrónicos, APIs, conectados contra nuestro sistema de información contable o sistema de información financiera en la entidad ejecutora y que se produzca de manera continua o de forma interactiva, picando datos, accediendo de manera normal, ¿vale? Como un usuario dentro de la herramienta. Y siempre se generará un acuse de recibo electrónico que permitirá la trazabilidad de las operaciones. ¿Qué más cosas dice la 1031? Que dentro de esa información a suministrar hay un certificado de cumplimiento que se obtiene de manera inmediata en el momento en el cual se cumple la medida cuando así se registra en el sistema. Debemos de realizar, como decía Juan Carlos hace un momento, un informe de seguimiento con carácter mensual sobre el seguimiento de las medidas, un informe de previsiones de carácter trimestral donde acotemos los riesgos de incumplimiento, las desviaciones sobre lo previsto y las acciones correctoras que estamos tomando, y un informe de gestión semestral sobre la ejecución y el estado de situación de medida y componente, subproyecto y subproyecto, ¿vale? Y todo centralizado en COFI. Conclusión. Y con esto termino y doy paso a mi compañera para que hable del DNSH. Estamos ante una nueva cultura de gestión dentro del ámbito de las administraciones públicas, que se fundamenta en un sistema basado en objetivos y la asignación de fondos en base al cumplimiento de los mismos, y que debe conllevar un importante cambio dentro de la administración pública, que desde mi punto de vista ha llegado un poquito tarde, pero ha llegado, ¿vale? Bueno, pues yo voy a hablar de este concepto que ya han mencionado previamente, el DNSH, que son las siglas del Do Not Significant Harm, que quiere decir no hacer un daño significativo, se refiere al medio ambiente, ¿vale? Entonces, como ya han explicado antes también mis compañeros, hay 6 objetivos medioambientales que deben cumplirse en todas las actuaciones que vayan a ser financiadas dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entonces, estos vienen recogidos en el artículo 17 del reglamento. Este es el reglamento europeo, el MRR, y estos 6 objetivos son mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, sostenibilidad y protección del agua y los recursos marinos, transición a una economía circular, control y prevención de la contaminación y protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. Entonces, estos objetivos se tienen que cumplir tanto en proyectos de índole medioambiental como en cualquier tipo de actuación
financiable dentro del plan, por lo cual se trataría de una evaluación transversal. Entonces, bueno, yo la presentación la he estructurado. Primero voy a hablar un poco cómo es la metodología de la evaluación de NSH, luego vamos a hablar cómo influye en el diseño de las actuaciones y luego cómo se haría la evaluación. Entonces, bueno, el principio básico es el cumplimiento del NSH en los 6 objetivos medioambientales. Entonces, tanto desde el punto de vista del diseño como de evaluación, tenemos que tenerlos en cuenta cuando vayamos a diseñar los proyectos, pero también tenemos que saber cómo se evalúan a la hora de estar diseñando los proyectos y también de la evaluación, pues a lo mejor vamos a tener que identificar algún tipo de elemento a rehacer en el diseño. Entonces, por eso es un flujo doble, ¿no? Entonces, bueno, dentro del diseño, lo primero que tenemos que hacer es recopilar una serie de información y de condicionantes que vamos a tener en cuenta a la hora de diseñar nuestro proyecto. Esta información puede venir en la etiqueta, que voy a explicar a continuación, en el plan, o sea, en el plan de recuperación, de transformación y resiliencia, tiene para cada componente pues una publicación donde vienen una serie de datos a tener en cuenta para desarrollarlos, y entonces en el apartado 8 de cada componente del plan van a venir información y condicionantes que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestro proyecto. Luego en el CID, que han hablado antes también mis compañeros, que es la decisión del Consejo, también vienen algunas condiciones de NSH para cada medida, y luego están los hitos y objetivos, o sea, los operational arrangements, bueno, que es el documento de los indicadores para el seguimiento. Aquí también vienen, para cada hito y objetivo, pues en la descripción de la medida también van a venir condicionantes que nos dan información para la redacción de las actuaciones. Y además de para la redacción de las actuaciones, necesitamos también, vamos a tener que trasladar esta información y estos condicionantes a la hora de la licitación y del seguimiento de los proyectos que hagamos. Entonces, bueno, el primer elemento de donde vamos a obtener información es la etiqueta o campo de intervención. Entonces, ya en el reglamento del mecanismo de resiliencia y de recuperación y resiliencia, que es un reglamento de la Unión Europea, que luego está trasladado al plan que es de España, pues en este anexo viene enumerados todas las etiquetas, aquí las que veis, pues sería la 24, 25, cada etiqueta tiene un nombre, por ejemplo, la 24 bis, eficiencia energética y proyectos de demostración en grandes empresas y medidas de apoyo, porque son una tipología de proyectos, por así decirlo, la etiqueta. Etiquetas hay 175, creo, y cada actuación que se presente tiene que corresponderse con una etiqueta. Y luego en las dos columnas de la derecha vemos los coeficientes de los que se ha hablado también anteriormente, que son 0, 40 o 100, de contribución a los objetivos climáticos y a los objetivos medioambientales. Entonces, de aquí vamos a tener una información valiosa que son los porcentajes que corresponden a cada etiqueta. Y luego, bueno, esta es la misma información, pero ya está trasladada en esta publicación, esta es una guía para el diseño de las actuaciones adaptadas al principio de NSH. Esta guía es la guía MITER, a la que me voy a referir posteriormente, y aquí en el anexo, en el cuadro este, en el anexo 1 de la guía MITER, viene la información del cuadro anterior, pero además viene ya identificada para cada medida o submedida, es decir, viene ya traspuesta al plan español. Entonces cada medida o submedida tiene una identificación, el importe asignado, la etiqueta para esta medida y luego ya los coeficientes medioambientales, de manera que cuando nosotros vayamos a presentar un proyecto bajo una medida o submedida, ya vamos a saber cuál es la etiqueta, si tiene etiqueta y cuál es el porcentaje de contribución. Luego también, en otro de los elementos de información, que era el apartado 8 del documento del componente, donde pueden venir condicionantes o pueden venir elementos que necesarios a la hora de redactar y luego de licitar. Entonces, este sería un ejemplo en el cual, bueno, pues te dice que esto es un tipo de barco que si lo vas a utilizar con una tecnología avanzada, pues entonces tendría menos emisiones, por lo cual favorecería el cumplimiento de los objetivos.
Luego tenemos también el anexo de la decisión de ejecución del Consejo. Entonces, aquí ya te viene cada medida, los hitos y los objetivos, y luego la descripción de los hitos y objetivos. Bueno, pues en la descripción de los hitos y objetivos para cada medida también tenemos que mirar, porque también nos podemos encontrar con condicionantes y observaciones a la hora de desarrollar, de definir nuestro proyecto para el cumplimiento de los objetivos. Y luego, por último, el anexo, bueno, hay dos anexos, el 1 y el 2, de las disposiciones operativas, y entonces aquí te vienen ya la descripción de los hitos y objetivos. En la descripción de cada uno también te pueden venir condicionantes y luego también en los indicadores de cumplimiento. Entonces, todo esto, cuando tengamos una convocatoria y sepamos en qué medida y submedida estamos, pues aquí podemos verificar todos los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora del diseño. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta tanto los documentos de evaluación que nosotros vamos a presentar, como la resolución de la concesión cuando nos concedan la ayuda por parte del ministerio correspondiente. Todos estos condicionantes los tendremos luego que trasladar a los pliegos de contratación y a los instrumentos de seguimiento y verificación. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un proyecto de, digamos, de renovación de la carpintería de un edificio, pues a lo mejor uno de los condicionantes es que la madera sea certificada de bosques sostenibles. Entonces, ese condicionante, a la hora de hacer el pliego de contratación, tendremos que exigir que la madera de las carpinterías que se vayan a sustituir tengan la certificación de bosque sostenible. Y ahora pasamos a la parte de evaluación. Entonces, para evaluar si nuestro proyecto cumple con los objetivos de NSH, pues esto tiene como un esquema lógico que tiene primero una evaluación simplificada y otra sustantiva. Entonces, la evaluación hay que hacerla para cada uno de los 6 objetivos medioambientales que hemos dicho al principio, y para que la actuación sea financiable tiene que cumplir a los 6 objetivos. Entonces, hay que cumplir los 6 objetivos y aquí esto es como un poco al revés. Para cumplir tienes que conseguir el no. Entonces, si consigues el sí, o sea, en la simplificada, si consigues el no, cumples. Si tienes un sí, pasas a la sustantiva. Si obtienes el no, cumples. Y si ya tienes un sí en la sustantiva, sería una actuación no elegible que tendría sus medidas correctoras y se podría rehacer, pero en principio la medida así definida no sería elegible. Entonces, la evaluación simplificada, es decir, para cada objetivo, ¿requiere evaluación sustantiva, sí o no? Entonces, te vas a presentar con esta tabla. Indique cuáles de los siguientes objetivos medioambientales requieren una evaluación sustantiva según el principio de NSH. Mitigación, adaptación, recursos hídricos, economía circular, contaminación y biodiversidad. Entonces, si dices que no, pues ya pasa, y dices que sí, tienes que explicar los motivos. Entonces, ¿cómo explicamos los motivos para la evaluación simplificada? Tenemos, de entrada, 3 formas de conseguir el no, por así decirlo. Entonces, que la actuación tenga un impacto previsible nulo o insignificante, sería una de ellas. Esta serie de actuaciones vienen en la tabla 1 de la guía del MITER. Luego, que tenga un coeficiente 100%, de los coeficientes que hemos visto antes, que estén en el anexo 6 del reglamento. Y luego, si es una actuación que contribuye sustancialmente al objetivo. Estas actuaciones vienen definidas en los artículos 10 a 16 del reglamento y viene también ya transpuesta en la tabla 2 de la guía del MITER. Entonces, con estas 3 entradas podemos llegar al no y cumplir el objetivo de NSH. Entonces, para que veáis un poco, este sería, por ejemplo, el tipo de actuaciones con impacto previsible nulo o insignificante. Entonces, por ejemplo, para el objetivo de adaptación al cambio climático, pues sería la implantación de un programa para el desguace de automóviles antiguos. Para contaminación, pues para fabricación de tecnología de energías renovables y bajas en carbono. Entonces, son cosas que a lo mejor tienen impacto para otro objetivo, pero para estos objetivos, pues ya te viene, esto es una lista que no es exhaustiva, pero sí te puede dar un poco idea de por dónde, de hasta dónde las cosas pueden tener una repercusión o no. También las cosas que no proceden, obviamente, cuando se trata a lo mejor de un proyecto de implantación de una tecnología, pues no, a lo mejor no va a tener, o sea, no procede hablar de biodiversidad, entonces pues no procede y ya está. O sea, normalmente vas a saber cuando tengas el documento de la componente cuáles son las acciones que van a tener algún tipo de impacto.
Luego, el coeficiente 100%, pues lo hemos visto antes en el documento, en el anexo 6 del reglamento, pues el campo de intervención que la etiqueta y ya te viene un coeficiente de cálculo para objetivos climáticos y medioambientales. Entonces, aquí tenemos 2 columnas solamente, una de climáticos y otra de medioambientales, y luego tenemos 6 objetivos. Entonces, lo que te dice la norma es que de los objetivos climáticos, el 100% lo puedes asignar o bien a adaptación o a mitigación de cambio climático, y el otro 100 a uno de los otros 4, al que sea más significativo. Luego, otro de los argumentos para conseguir el objetivo de NSH sería que sean actuaciones que contribuyen sustancialmente al objetivo. Entonces, esto viene en el artículo 10.16 del reglamento, y entonces en la guía del MITER te vienen ejemplos. Entonces, por ejemplo, en el artículo 11, que es adaptación al cambio climático, pues una restauración hidrológica que disminuya el riesgo de inundaciones. Eso está clarísimo que es una actuación que va a favor de la adaptación al cambio climático, por lo cual va de suyo que contribuye sustancialmente al objetivo. Entonces, ahí el objetivo de adaptación al cambio climático estaría conseguido, lo que no quiere decir que cumpla para el resto de los objetivos. Hay que hacer la evaluación para todos los objetivos en cada actuación. Entonces, bueno, ahora al revés, cuando en la evaluación simplificada conseguimos algún sí, porque haya impacto previsible, porque el coeficiente no sea el 100% o porque no sea una de las acciones que contribuye sustancialmente, tendríamos que pasar a la evaluación sustantiva. Entonces, bueno, en la aceptación sustantiva se hace una serie de preguntas donde solamente se admite el no como respuesta y tiene que justificarlo. Entonces, ya en cada objetivo te hacen una pregunta concreta. Entonces, por ejemplo, en mitigación de cambio climático, ¿se espera que la medida genere emisiones importantes de gases de efecto invernadero? En adaptación, ¿se espera que la medida dé lugar a un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro sobre sí mismas, las personas, la naturaleza? Esto, la verdad es que las preguntas son un poco... o sea, yo lo que veo un poco de esta evaluación es que hay poca definición y medida, porque ¿qué son emisiones importantes? ¿Qué son efectos adversos significativos? Entonces, tenemos un poco que guiarnos lo que hay hasta ahora y buscar la forma de encontrar una justificación de no, para poder esto, para tener una forma práctica de rellenar los cuestionarios, ¿no? Entonces, estas son las mismas preguntas con el resto de objetivos. Y para hacer la justificación sustantiva, tenemos algunos elementos donde sí nos podemos agarrar que sabemos que vamos a conseguir el no. Entonces, por ejemplo, en el anexo 2 de la guía técnica de la comisión, que viene traspuesta en la tabla 3 de la guía del MITER, vienen una serie de pruebas que garantizan que se cumple con el principio de NSH. Luego está, en la segunda parte, están los actos delegados del reglamento de taxonomía. Entonces, los actos delegados del reglamento de taxonomía es como la guía telefónica. Entonces, esto en el reglamento de taxonomía, la comisión dice que se realizarán, o sea, que se redactarán unos documentos de actos delegados para cada uno de los objetivos. A día de hoy están redactados de adaptación y de mitigación de cambio climático. Entonces, son unos tochos donde te viene cada actividad evaluada con esos 2 objetivos. Entonces, a lo mejor la actividad es, no sé, fabricación de plomo, o sea, es como un catálogo de actividades económicas evaluadas desde estos 2 objetivos. Entonces, claro, ahí ya te vas, si ya lo tienes resuelto, ya tienes tu actividad, pues te vas al tocho de los actos delegados y ya sabes que esta actividad pues no tiene, o sea, cumple con el principio de NSH. Y luego otros 2 tipos de justificación sería el cumplimiento de normativa medioambiental aplicable a la actividad. Pues a lo mejor hay una actividad que tienes una normativa medioambiental de cumplimiento, pues eso te vale decir, oye, que estoy cumpliendo, por lo cual no hago, o sea, estoy cumpliendo con el principio de no hacer daño al medio ambiente. Y, por último, pues también evaluaciones de impacto y pruebas de sostenibilidad, que bueno, que vienen a ser planes de justificación de cumplimiento de la normativa, porque hay normativa medioambiental que te obliga a hacer ciertas evaluaciones de impacto, pruebas, entonces ya el cumplimiento pues también te vale como justificación sustantiva. O sea, aquí como ejemplo, pues por ejemplo, estos son ejemplos de las pruebas del
del anexo 2 de la guía técnica de la Comisión. Entonces, por ejemplo, adaptación al cambio climático, pues la reevaluación de una evaluación de riesgo climático nos vale como prueba del cumplimiento. O para medidas de electrificación, pues complementación con medidas dirigidas a la descarbonización y al aumento de capacidad de generación de energías renovables a nivel nacional, nos vale como prueba de cumplimiento para el objetivo de mitigación al cambio climático. Y luego aquí un poco, pues, esto es a ver. Vale. Entonces, este es el aspecto que tiene la guía telefónica que he dicho antes, que es el documento de actos delegados del reglamento de taxonomía, que no es obligado, o sea, que es una guía, es como una guía que nos sirve a nosotros para agarrarnos para poder el cumplimiento. No quiere decir que sea obligatorio cumplir con todos los condicionantes de esta guía, ¿vale? Entonces, bueno, esto es la segunda parte de esta actividad, que es instalación, mantenimiento y reparación de instrumentos y dispositivos para medir, regular y controlar la eficiencia energética de los edificios. Esto ya es una actividad muy concreta y muy definida. Entonces, aquí te dice cómo es su contribución sustancial a la mitigación del cambio climático, que esto nos vale para la evaluación primera, para la evaluación simplificada. Si eres una actividad de contribución sustancial, que tienes aquí una serie de actividades que contribuyen, y luego aquí sería una forma de cómo se contestaría al cuestionario. Entonces, en adaptación al cambio climático, te dice, la actividad se ajusta a los criterios establecidos en el apéndice A del anexo. Y luego, el resto de objetivos no procede, pues porque no tiene nada que ver. Entonces, se contesta así y ya está. Y luego, bueno, estas son una serie de actividades que vienen aparte, pero eso ya son cosas como son actividades concretas que tienen una componente de contribuir a no hacer daño al medio ambiente, pero luego, por otro lado, pues sí que tienen un impacto. Entonces ya cada una de estas actividades vienen especificadas en la tabla cuarta de la guía del MITER y en el anexo 6. Y ya vienen desarrolladas cómo hay que cumplimentar la consecución de los objetivos para cada una de estas medidas, porque en algunos casos pues hay que hacer una serie como de ajustes y de explicación que va un poco más allá de los pasos más sencillos que hemos visto antes, pero vamos, que se trata de actividades tasadas y que vienen publicadas. Y nada, hemos terminado.